través del Zoom hacemos contacto con el doctor Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones y las creencias, autor del libro El sucesor de Juan Pablo II, escenarios y candidatos del próximo cónclave. Doctor Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Primitivo? Bien, con el gusto de saludarte, Roberto. Y bueno, preguntarte, ¿qué enfrenta? ¿Qué enfrenta la Iglesia a partir de ahora? ¿Qué va a enfrentar el sucesor del Papa Francisco después de 12 años muy importantes, muy complicados por el proceso en el que tomó la Iglesia el Papa argentino y por pues las complicaciones a las que ha atravesado justamente el catolicismo durante las últimas 2 décadas, Roberto? Bueno, yo creo que van a enfrentar, digamos, muchos retos tanto internos de la Iglesia como internos, digamos, como externos, es decir, retos en el mundo. Eso significa que la Iglesia tiene obviamente una serie de retos, de problemas que enfrentar y que está obviamente en discusión desde hace varios años. Probablemente es un proceso permanente dentro de la institución y al mismo tiempo tiene el reto de situar al mejor candidato para enfrentar una situación internacional que de por sí es compleja y que eh, implica, digamos, en un nuevo orden internacional que estamos observando, cómo se va a situar la institución frente a ese nuevo orden, ¿no? ¿Cuál debe ser el perfil en ese sentido? Porque bien lo señalas, la llegada de Donald Trump, las cosas como se están moviendo en el mundo, la reorganización de las diferentes instituciones que pues pretenden poner equilibrio en la globalidad. Todo eso está cambiando y la iglesia tiene que adaptarse a ello. ¿Cuál debe ser entonces el perfil del próximo pontífice, Roberto? Bueno, pudiera ser que la Iglesia piense que no se tiene que adaptar al nuevo orden, sino que tiene que enfrentar ese nuevo orden con alguna mayor firmeza doctrinal o con posiciones, digamos, más claras respecto a lo que está sucediendo, respecto a lo que está cambiando, ¿no? Y ciertamente ese nuevo orden implica muchas veces pensar eh, quién es la persona y qué línea va a seguir para poder enfrentar precisamente los cambios con los que está dispuesto a negociar la institución y los cambios con los que tiene que transigir de alguna manera también, ¿no? Y no está claro porque obviamente las cosas han evolucionado mucho, como tú bien lo mencionas, el caso de Trump de Estados Unidos, que no deja de ser un país muy importante para la Iglesia, en primer lugar por la cuestión económica, en segundo porque es el tercer país con más católicos en el mundo, pero también obviamente lo que está sucediendo en otros lugares donde no necesariamente hay muchos católicos, como en Ucrania, Uh-huh. pero cuyo proceso, digamos, afecta las relaciones con la cristiandad en términos generales y con países donde de por sí las relaciones han sido complicadas. Y estoy hablando de Rusia y estoy hablando de China, donde ningún papa ha llegado. Y Francisco lo intentó. Bueno, lo intentó Francisco, lo intentó Juan Pablo II, lo han intentado muchos papas, sobre todo los papas más recientes, pero las dificultades político-religiosas son grandes. En el caso de Rusia, sabemos que hay una rivalidad fuerte con la Iglesia Ortodoxa de Moscú, Uh-huh. y en China, bueno, está el problema de la Iglesia Nacional con la Iglesia que es fiel a Roma. Eso es nada más como un ejemplo de dónde pisa y cómo se tiene que mover la institución, una institución que tradicionalmente, digamos, en los últimos siglos, ha sido identificada con el mundo occidental, puesto que, digamos, el cristianismo es más bien, no se ha identificado con
con ese mundo desde hace varios siglos. Y eso le ha costado mucho trabajo penetrar en Asia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde es vista, no solo en China, no solo en Rusia, sino en otros lugares, como identificada con Occidente y no necesariamente, digamos, entendiendo las formas de pensar y las cosmovisiones en general de esos países, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos a suceder a Francisco, Roberto? Se habla del arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, de, por ejemplo, el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, o Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia y presidente de la Confederación Episcopal Italiana. ¿En quién debemos fijarnos de cara al cónclave? Bueno, yo creo que, a ver, obviamente hay algunos nombres que han sido mencionados. Por ejemplo, el caso de Tagle, el filipino, ha sido mencionado porque ya en el anterior cónclave tuvo algunos votos. Y eso, bueno, siempre lo deja, digamos, señalado como para el siguiente cónclave. En este caso tiene la edad todavía, digamos, relativamente joven, ¿no? 70 años, que para la iglesia es relativamente joven todavía. Para poderse presentar, digamos, en este cónclave como un buen candidato, ¿no? Está siempre, ahorita estamos viendo las fotos, el secretario de Estado, Parolin. Hay muchos nombres y lo que hay que saber es que prácticamente todos los miembros del colegio electoral son al mismo tiempo candidatos. Sí. Obviamente no todos tienen la misma fuerza, no todos son igualmente conocidos, pero hay que entender que hay una serie de factores que cuentan a la hora de la decisión. Uno, como ya mencionamos, es la edad, pero la edad se ha vuelto digamos, un elemento complejo porque no sabemos cuánto tiempo quieren tener para un próximo papa, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, de un papa de transición y a este papa Francisco lo eligieron a los 76 años, pensando que probablemente no iba a durar mucho, y duró 12 años. Así ¿no? es. Es uno de los papas con mayor edad, que ha fallecido con mayor edad. Así que, digamos, nombrar a alguien de 70 años podría ser que durara 18 años, como si muere a la misma edad que este papa, por ejemplo, ¿no? Claro. Obviamente, pensar en uno más joven es difícil. Luego, si tomamos otros elementos como la nacionalidad, yo pienso que sería muy complejo tener un papa norteamericano, porque, por lo que significa, insisto, en términos de la identificación con Occidente, con la potencia, pero puede darse el caso, ¿no? O sea, la iglesia norteamericana es muy poderosa, tiene un buen número de votos, siempre pueden terminar empujando a alguien, ¿no? Pero suelen más bien empujar a alguien que no sea uno de ellos por esas razones que menciono, ¿no? Correcto. Luego hay otras iglesias importantes, bueno, obviamente la italiana siempre ha sido importante y siempre va a contar, ¿no? Luego hay que ver si va a ser un pastor, es decir, alguien que viene de una sede de algún arzobispado, o si es alguien de la burocracia, por ejemplo, de la Secretaría de Estado, como ya mencionamos. Y si son miembros de congregaciones religiosas o si son miembros del clero secular. Hay muchos elementos que a la hora de la hora se tienen que tomar en cuenta para la decisión. Y obviamente estas congregaciones generales a las que están convocando son congregaciones generales donde empiezan ya ciertas reflexiones y ciertas discusiones entre los cardenales presentes para pensar en quién es el personaje idóneo para dirigir a la institución, ¿no? Roberto, muchas gracias por tomarnos este enlace. Un gusto como siempre. Igualmente, un fuerte abrazo al doctor Roberto Blancarte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.